Bueno, hola chicos. A ver, voy a armar un pequeño video para explicarles un poco el ejercicio 4, que veo que está llevando un poco de discusión, un poco de intercambio en la clase de hoy. A ver, veamos un poco. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Basado en la siguiente red, determine y justifique el tiempo de descarga destino de un archivo de 1.25 gigabytes bajo el paradigma cliente-servidor y P2P. Asuma que el archivo ya está distribuido entre los pares. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿qué nos está diciendo? Fijémonos en este dibujo de esta red que tenemos. Tenemos un servidor acá arriba a la izquierda, ¿sí? Que está conectado a un router. Y acá a la derecha tenemos el final, el destino, ¿sí? Entonces tenemos un dato que va a fluir desde el servidor hasta el destino si usamos el paradigma cliente-servidor, ¿sí? Y también tenemos tres pares, el par 1, el par 2 y el par 3, que si usamos el paradigma P2P, todos los tres peers van a proveer datos para que llegue ese archivo total a destino. ¿Sí? Son como dos paradigmas diferentes que queremos comparar. ¿Sí? En el caso del P2P, ¿qué dice el ejercicio? Que asumamos que el archivo ya está distribuido entre los pares. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de este archivo de 1.25 GB ya va a estar acá, ya va a estar en el par 1 y ya va a estar en el par 2. ¿Sí? Y bueno, después dice lista brevemente las ventajas y desventajas de cada paradigma. Ayuda, dice que asuma que el enrutamiento es óptimo y que los enrutadores pueden dividir la carga del tráfico entre varias interfaces. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta última frase? Que cada router, ¿sí? Este router de acá, puede recibir datos de una de estas interfaces. Cada interfaz sería como cada patita, cada cablecito que sale o entra del router. Y ese tráfico se puede dividir entre varias otras. ¿Sí? Ahora voy a pasar una imagen para explicar esto un poco mejor. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo el ejercicio es entender cuánto tiempo, ¿sí? Va a llevar descargar un archivo de este tamaño, lo tengamos en la cabeza, 1.25 GB, en el paradigma cliente-servidor, ¿sí? Y el paradigma de par a peer-to-peer, que básicamente son de los tres pares hacia el destino que lo quiere bajar. Vamos a ver esta imagen, así pensamos un poco qué es lo que estamos viendo. Acá arriba tenemos cuál podría ser un posible flujo de datos del servidor al destino, en el caso del paradigma cliente-servidor. Por eso este es el color rojo que estamos usando acá arriba. Algo que sucede es que dijimos que el router puede dividirle el tráfico, puede hacer balanceo de carga, puede recibir datos a una velocidad de 1 gigabit por segundo por uno de los cablecitos y ese gigabit por segundo dividirlo en dos interfaces que tienen velocidades reducidas. De hecho, casualmente, fíjense que tenemos 500 y 500 para cada una, lo que quiere decir que es equivalente a 0,5 gigabit por segundo cada una. Entonces, el flujo total de entrada se puede dividir en dos partes, ¿sí? Equivalentes. Piensen esto como son velocidades, chicos, esto. Fíjense que es gigabit por segundo, ¿sí? No es volumen de datos, esto es velocidad de transmisión. Les decía a algunos que piensen no como cañerías. Cañería sería, esta cañería puede llevar 1 litro por segundo, ¿sí? Y de esa cañería, acá hay como un distribuidor de cañerías que lo distribuye en medio litro por segundo para un lado y medio litro por segundo para el otro. Fíjense que se sostiene esta condición de que no se crea ni se destruye agua. Fíjense, si entra 1 litro por segundo a este distribuidor, sale ese medio litro por segundo por un lado, medio litro por segundo por el otro, y las condiciones físicas se sostienen. Esto es lo mismo sucede con el enrutamiento en Internet. Entonces, si lo pensamos de esa manera, algo similar sucede en este segundo router que está acá. Porque este segundo router que hace, recibe los datos de 500 de este lado y recibe datos de 500 de este lado. Y por ende, ¿cuánto puede salir acá la salida? Estoy recibiendo 500 de este lado, 500 de este. Por ende, a la salida que voy a estar recibiendo 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro porque en el paradigma cliente-servidor, este par 3 que está acá arriba, si bien tiene una conexión de 100 megabits a este router, no contribuye con nada. ¿Sí? Porque no está en el paradigma cliente-servidor, este muchacho acá no contribuye con nada. Solamente hay un aporte del servidor que puede transmitir a una tasa máxima de 1 gigabit por segundo y está limitada por el cuello de botella, que en este caso es su propio cable, ¿sí? 1 gigabit por segundo, y también hay el mismo cuello de botella se sostiene entre estos dos cables que salen de este router que está acá. ¿Sí? Entonces hay un cuello de botella de 1 gigabit por segundo en este punto, ¿sí? Y hay 1 gigabit por segundo. Vamos a ver si podemos dibujar esto acá. ¿Sí? En este corte que estoy haciendo acá hay 1 gigabit por segundo de cuello de botella
y acá hay 1 gigabit por segundo de cuello de botella también. Esto no es un cuello de botella porque hay 2 gigabit por segundo. Fíjense que en realidad ahí estamos usando 1 gigabit por segundo de un cable que es capaz de llevar 2 gigabits por segundo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una tasa equivalente de cliente-servidor de 1 gigabit por segundo. Esta es la velocidad a la que puede fluir los datos por esta red hasta llegar al destino desde el servidor usando el paradigma cliente-servidor. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el peer-to-peer para entender un poco cuál es la tasa equivalente que ve el destino. Acá, ¿qué pasa? El servidor no contribuye, el servidor no quiere enviar ninguna información, acá son solamente los peers o los pares que participan. Fíjense qué sucede acá. Tenemos un peer que puede mandar 100 megabits por segundo por este router, ¿sí? Y tenemos otro que manda 800 megabits por este, ¿sí? Y tenemos otro que manda 100 megabits por este. Muchos lo que han hecho es sumar 8 más 100 más 1, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay que entender que esto puede funcionar. Entonces, veamos, si yo meto 800 litros por segundo de agua a este distribuidor acá, ¿qué puedo hacer? Puedo enviar medio litro, ¿sí? O sea, 800, de 800 mando 500 por un cable, con la intención de acercarme al destino, fíjense. Y después el remanente lo puedo enviar por otro camino alternativo, que es este de acá arriba. Que por suerte este no está saturado, porque este solamente está enviando 100 megabits por segundo a este. Entonces a este le están entrando 300 por un lado, 100 por el otro, y está teniendo 400 megabits por segundo que pueden salir por este otro lado. Entonces fíjense que a este distribuidor de acá le llega en total desde estos dos cables, desde estas dos interfaces, le llegan 900 megabits por segundo. ¿Y qué pasa? Pero también este tipo puede recibir 100 megabits por segundo más del Peer 3 que está acá arriba. Entonces en realidad por este cable que está saliendo acá, ¿cuánto está saliendo? Lo mismo que vimos arriba. Está saliendo 1 gigabit por segundo porque está entrando 400. De esos 400 vienen 100 del par 1 y vienen 300 del par 2. ¿Sí? Y están entrando por este cable. Y además están entrando 500 del par 2. ¿Sí? Que se van a sumar con otros 100 del par 3 y entre los 3, 500 más 400 más 100, tenemos 1 gigabit por segundo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? La tasa equivalente del cliente servidor al destino es igual que la tasa equivalente de datos de los pares al destino en el paradigma P2P. ¿Sí? Esto es cómo fluirían los datos en esta red. Entonces voy a pasar acá para ver un poquito los cálculos. Acá tenemos en la planillita esta tenemos 1.25 GB que era el tamaño del dato total. La pregunta que queremos responder es ¿cuánto tardo en descargar un archivo de 1.25 GB de un servidor o de los pares amigos que me lo están descargando al destino a la tasa equivalente que nos estábamos dando cuenta que podemos transmitir, 1 GB por segundo? En ambos casos es igual, es a propósito esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? 1.25 GB en realidad es igual a 1 millón de bytes, ¿sí? Sería, claro, un gigabyte es un millón de bytes, entonces multiplicamos por 1 millón ese número y es la cantidad de bytes que tiene esto. Y después cada byte en realidad es 8 bits, entonces simplemente multiplicando por 8, ¿sí? Fíjense acá arriba, multiplicando por 8 tenemos la cantidad de bits total que representa este 1.25 gigabytes. Ahora, ¿cuál es la tasa de datos que tenemos? Y estamos viendo que es 1 gigabit por segundo, GBps, 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Esto es equivalente a 1000 kilobits por segundo, ¿sí? De giga a kilo es 1 millón, o simplemente a 1 millón de bits por segundo, ¿sí? Giga es millón. Así que, em, perdón, giga no es millón, giga era, déme que ahí les calculo bien. Perdón, me había equivocado con los números, ahí los corregí. Entonces, tenemos 1.25 GB, que en realidad es 1 millón de kilobits, ¿sí? O sería 1000 megabits en realidad. Así que en realidad tenemos 1.25 GB, es en realidad 1.25 por 10 a la 9, ¿sí? Bytes, multiplicado por 8, esto nos da 1 por 10 a la 10 bits. Y después lo mismo con la tasa de datos. 1 gigabit por segundo son 1000 megabits por segundo, por ejemplo, es otra equivalencia. Sería 1 millón de kilobits por segundo o 1 por 10 a la 9 bits por segundo. Está bueno llevarlo todo a la misma unidad, como está acá. Fíjense que esto es el volumen, el dato total. Esto es volumen, ¿sí? De datos y esto es velocidad de datos. ¿Sí? Es importante distinguir entre esto. Una cosa es el volumen total del dato, otra cosa es la velocidad.
Y el tiempo total que tardamos en descargar este volumen a esta velocidad, pues es la división entre los dos, ¿sí? Y fíjense que el cálculo da el número de 10 segundos de descarga. En ambos casos igual, porque la tasa equivalente que ven los nodos es la misma, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuál es más rápido, cuál es más lento? En este caso, los dos son iguales de rápidos a la hora de descargar. El archivo este que tarda 10 segundos en ser descargado. Pero la pregunta que es más filosófica de todo esto es la siguiente, digamos. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada estructura? Y fíjense que algo muy evidente de esto es que el paradigma servidor, si a mí se me corta este cable, por ejemplo, el tiempo de descarga ¿a dónde se me va? Se me va al infinito, porque en realidad no va a haber tiempo suficiente que me permita descargar un archivo cuando el único cable que conecta ese servidor con el router está cortado, ¿sí? Ahora, en un paradigma par a par o peer-to-peer, si este cable se me corta, o inclusive si se me corta el del 800 megabits por segundo, que es el tipo más robusto, voy a seguir teniendo una tasa de datos de cuánto, a ver quién puede calcular eso, de 200, porque solamente el par 3 y el par uno van a estar conectados. Y si tuviese una tasa de datos de 200, vamos, de 0.2 gigabits por segundo, vamos a decir, lo ponemos acá, y lo vamos a calcular con esto. Esto por 1000 millón. Fíjense cómo el tiempo se va a 50 segundos, ¿sí? Porque estamos bajando la tasa equivalente de 1 gigabit a 0.2, ¿sí? Entonces, si a mí se me cae uno de estos nodos, bueno, yo sigo teniendo el servicio, pero se me va aumenta la cantidad de tiempo en la que estoy, ¿sí? Em, Algo importante que hay que decir respecto a esto es que muchos me preguntan de que lo que querían hacer era calcular cuánto tiempo tardaba el archivo en pasar a un router, cuánto tiempo tarda en pasar al otro y cuánto tiempo tarda en pasar al destino. Esto es importante entender que Internet no funciona si no hay un router que le pase el archivo que estoy descargando uno al otro enteramente, ¿sí? Sino que Internet funciona como un flujo de datos, más parecido como una cañería, como les decía. Acá hay, el archivo se conecta fin a fin, servidor a destino y empieza a fluir el dato de manera continua, ¿sí? Y tomen continuo como comillas porque en realidad son paquetes, son tramas, pero son tramas tan chiquitas en relación al tamaño grande del archivo, en este caso 1.25 GB, que es como si fuese una transmisión continua de ese archivo. En ningún momento estos 1.25 GB existen continuamente en un router intermedio, ¿sí? Porque si no, imagínense que los routers intermedios deben tener memorias masivas muy grandes, y claramente no es el caso. Los routers solamente reciben paquetitos y los sacan muy rápidamente del otro lado, así que no hay almacenamiento intermedio. Acá lo que hay son tasas de transmisiones equivalentes fin a fin, y sobre esa tasa de transmisión equivalente fluye la información. Más parecida de vuelta a la analogía con el agua, también la analogía es con el tráfico de autos, por ejemplo, ¿sí? Imagínense estas como si fuesen esquinas de calle. Acá, en las esquinas de las calles, los autos no se almacenan ni se quedan ahí. Las esquinas de calles son simplemente un pasamanos de tráfico de un lado a otro, ¿sí? Así que lo mismo sucede acá y la manera de modelar esto es por medio de hacer este tipo de cálculos que estamos viendo acá. Bueno, quería armar este video para que quede un poco más claro este ejercicio. Cualquier cosa me consulta.